Así que, bueno, hola a todas y a todos los que se conectaron en esta mañana del viernes pre-receso. Y la idea es que veamos un poco, yo sé que con Laura han visto cómo trabajar los datos de magnetismo, cómo se trabajan, pero la idea es ver también como el procesamiento y repasar algunos conceptos y al final ver muchas cosas que les ayude para su interpretación. Eh, Porque en general los artículos de magnetismo y en general el magnetismo como que no se suele hacer muchos tipos de inversiones ni cosas raras, sino que en general se interpreta como tal cual. Eh, entonces, la idea es que veamos un poquito cómo se logra interpretar, que veamos un poco los filtros y todo eso. Entonces, vamos a ver un poquito de recuerdo del campo magnético y la inducción, ¿ya? En el fondo, en general, el magnetismo es uno de los contenidos que más cuesta teóricamente en métodos potenciales. Los métodos potenciales son estos métodos que, como la gravimetría o el magnetismo, y se llaman así porque vienen de un campo potencial. Y dentro de estos dos, el magnetismo, si bien es muy utilizado, en general vuelos agromagnéticos, ustedes se pueden meter al CERN Mini y ver todas las cartas magnéticas que tienen. En general, teóricamente hablando, no es tan simple. Y no es tan simple porque, eh, como pueden ver, a diferencia del campo de gravedad, aquí no existe un monopolo magnético, sino que existen eh, al menos un dipolo magnético y de ahí en adelante, y eso genera eh, que los signos y que aparezcan ángulos y un montón de cosas, porque como pueden ver, el campo magnético no solamente va variando en magnitud, sino que también va variando en dirección. Y eso hace que sea un poquito más difícil algunas definiciones. Y en el fondo tenemos que descomponer un vector en, que está como en tres dimensiones. Y por eso nos sale la declinación, que vendría siendo la proyección del campo magnético en la cara norte geográfico, este geográfico. Entonces uno descompone este vector, llega acá arriba y existe un ángulo entre el norte geográfico y el norte magnético que se llama declinación. ¿Ya? Entonces, al final, todas las componentes se van a llamar o se pueden, o vienen de proyectar este vector como en tres componentes. ¿Por qué? Porque teóricamente y en la teoría pura el campo magnético se trabaja en coordenadas esféricas y este es un sistema de coordenadas X y Z. Entonces, de ahí viene como que sea un poquito más difícil la transformación. Eh, Después tenemos la inclinación, que es el ángulo entre esta proyección de esta cara y el campo magnético de la Tierra, y lo importante quizás es recordar que este plano cartesiano está descrito con el eje Z hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en el polo norte, como pueden ver, las líneas de campo están entrando, por lo tanto irían en el sentido del eje y por lo tanto serían positivas. En cambio, en el polo sur, como pueden ver acá, las líneas de campo están saliendo y por lo tanto irían hacia el otro lado de mi eje y por lo tanto estarían en la parte negativa. Entonces eso hace que ya sea un poquito más complicado que el campo eh, gravitatorio. Y además de que tenemos este campo inductor que cambia en ciertas partes de la Tierra, que cambia a medida que pasa el tiempo, que ustedes saben que existen cambios en el campo magnético, también tenemos que los objetos dentro de la Tierra se magnetizan por este campo magnético inductor, que es el campo geomagnético, y depende de cómo yo haga el perfil, depende de cómo en qué cara esté entrando la magnetización y etcétera, las señales que me va a generar son bien distintas. Entonces, es muy difícil la inversión también en este tipo de casos. Las inversiones magnéticas no son tan usuales como, o tan simples como las que vimos en gravedad, porque dependen de muchos otros factores. Entonces,
en general la interpretación va a tener que venir dado por decir que hay cosas, pero no vamos a saber bien la forma y depende de muchos factores, bueno, que lo vamos a ver más adelante, pero en general solamente con magnetismo no se puede decir mucho. Ya. Y con eso quiero darles un tip para sus lecturas críticas, que en general una buena crítica que pueden hacer es cuando una persona le saca mucha información quizás a un puro método geofísico que uno sabe que no puede entregar tal nivel de detalle o no puede entregar tal nivel de, ¿cómo decirlo?, de certeza sobre ciertas cosas que va diciendo. Entonces siempre sean como bien críticos y tengan harto ojo en sus artículos científicos. Entonces, ¿para qué se ocupa un poco esto del campo magnético o de la exploración magnética? Ustedes ya vieron en clases que existe un parámetro físico que tiene que ver con la orientación de los momentos magnéticos de una roca. Y en el fondo tiene que ver con la alineación de esos momentos magnéticos con el campo magnético inductor. Y eso es lo que se conoce como susceptibilidad magnética, y por lo tanto hay ciertos valores que me pueden dar alguna indicación de qué es lo que me podría estar generando esos valores de susceptibilidad magnética. Podemos ver la susceptibilidad magnética de las calizas, de la arenisca, de la lutita, de las rocas metamórficas, de las rocas ígneas ácidas y de las rocas ígneas básicas. Aquí una buena pregunta sería por qué están, de alguna forma, es tan fácil inducir un campo magnético, magnetizar y generar una señal fuerte en una roca básica ígnea. ¿A alguien se le ocurre? ¿No? ¿Qué rocas ígneas básicas conocen? ¿No? ¿Cómo era la pregunta? ¿Por qué las rocas ígneas básicas podrían tener mayor capacidad de ser inducidas o de generar una respuesta magnética al campo magnético de la Tierra y por lo tanto tener una gran susceptibilidad media? ¿No? ¿No tiene que ver con la composición ferromagnesiana? Exactamente, tiene que ver con su composición, en este caso que podrían tener un poquito más de fierro, que son elementos que son fácilmente polarizables. ¿Ya? Eh, También tiene que ver con otras cosas, que quizás las rocas ígneas básicas son como eh, estas rocas que son como las más frescas, entre comillas, también. eh, y por lo tanto es muy fácil en ciertos momentos inducirles un campo magnético. Y tienen mucho campo magnético remanente. Entonces tiene que ver tanto para la exploración como para el paleomagnetismo. No sé si vieron yo sé que lo vieron con Laura, mejor dicho, que existe un área que investiga el campo magnético de la Tierra del pasado. Y generalmente esto se hace, ayuda a ver las edades en la corteza oceánicas, porque nosotros sabemos que las cortezas oceánicas, lo que pasa en un reich oceánico es que se está formando corteza, ¿cierto? Eh, Acuérdense que aquí hay un desplazamiento de calor y después se va moviendo y tenemos la placa de Nazca que viene, ¿cierto? Por este movimiento y al final, en el momento en que la roca se crea, entre comillas, deja guardado el campo magnético que había en la Tierra en ese momento y por lo tanto uno ve esta franja que tiene que ver y uno puede calcular las edades gracias a esa franja y uno ve como estas anomalías cuando uno hace un levantamiento magnético oceánico, ¿ya? Entonces esta es como una aplicación súper geocientista, digamos, pero súper importante. Y que ayuda a explicar la teoría de placas y que tiene muchas implicancias en lo que es la comprensión en general de los procesos dinámicos de la Tierra.
Entonces vamos a hablar un poco del campo magnético terrestre y sus variaciones. Aquí nosotros tenemos una estación fija. Existen varias estaciones en el mundo que están midiendo el campo magnético de la Tierra. Ustedes saben que nosotros tenemos un modelo teórico que es el IGRF, donde nosotros ajustamos unos polinomios especiales, ¿cierto? También tenemos satélites que están midiendo el campo magnético alrededor de la Tierra, pero además tenemos estaciones continuas, así como tenemos estaciones que siempre están midiendo el campo gravitatorio. Tenemos estaciones que siempre están monitoreando sismicidad, tenemos estaciones que siempre están monitoreando, hay muchas cosas que siempre están siendo monitoreadas continuamente en la Tierra y tienen redes internacionales, la misma red de GPS, hay un montón de cosas que se están midiendo siempre. Y uno tiene acceso a esa información, y en este caso tenemos un observatorio de campo magnético, que es parte de una red internacional, y que hay uno en Chile que está en Putre, y podemos ver que en el fondo mide las componentes del campo magnético ya en esta, digamos, dirección cartesiana. Entonces tenemos el X que vendría siendo el norte, el Y que vendría siendo el este, el Z que vendría siendo la componente vertical, y después tenemos el campo total que vendría siendo la suma cartesiana de estas tres componentes, ¿cierto? Entonces, lo interesante de ver es que a diferencia del campo gravitatorio, que en general en el campo gravitatorio nosotros no teníamos grandes oscilaciones o no teníamos tanto nivel de ruido, en general, eh, sí lo tenemos en el campo geomagnético cuando nosotros hacemos estas mediciones. Entonces, aquí por ejemplo pueden ver estas pequeñas variaciones, tenemos variaciones de gran longitud de onda, variaciones de corta longitud de onda, y eso hace que nosotros tengamos un campo geomagnético muy variable. ¿Ya? Entonces nuestro campo inductor es variable, y cuando nosotros hacemos mediciones también estamos tomando medidas de algo que varía en tiempo y espacio. Entonces, ¿cuáles son las principales componentes del campo geomagnético que cuando uno lo mide? En el fondo el principal tiene que ver con este geodínamo y tiene que ver con este modelo IGRF, ¿cierto? Que tiene que ver con esta modelación físico-matemática de un núcleo ferromagnético, y que además varía en el tiempo. Como saben, el campo magnético de la Tierra se ha invertido, de hecho ha disminuido unos 5.000 nanotesla más o menos en la zona central de Chile en los últimos 20 años, son variaciones importantes al final. Eh, Tenemos las interacciones con el campo externo, que tiene que ver con todo el fenómeno de la ionosfera y el viento solar, y también tenemos el campo inducido, ¿ya? Y aquí tiene que ver un poquito con electromagnetismo, pero tienen que pensar que un campo eléctrico variable me genera un campo magnético, y un campo magnético variable me genera una corriente eléctrica, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo de esa relación electromagnética? Entonces, este campo inducido tiene que ver, por ejemplo, con una tormenta eléctrica, generalmente en el Ecuador, y esas tormentas eléctricas tienen rayos, y los rayos son corriente, y corriente no continua. Entonces, eso hace que la Tierra también se induzca una respuesta magnética a eso, y por lo tanto esa también va a verse reflejada en una medición, ¿ya? Entonces, como hay muchos factores que me pueden estar afectando, y además de todo eso tenemos el campo cortical, que tiene que ver con las rocas de la corteza y tiene que ver en la posición que estoy. Y además, como quizás fue magnetizada cierta roca por cierto parámetro del campo magnético, si venía en cierta dirección o no, ¿ya? El campo, me es muy difícil hablar del campo magnético sin recordar esta relación con el campo eléctrico, y al final una buena comprensión al menos del magnetismo, le va a ayudar cuando veamos métodos electromagnéticos. Entonces, si ya a nivel teórico el campo magnético es mucho más complejo que el campo gravitatorio, imagínense cuando nos veamos métodos electromagnéticos, que es mezclar magnetismo y electricidad. ¿Ya? Y por eso también en general la teoría de los métodos electromagnéticos, si bien son los más usados a nivel geofísica en el último siglo, yo creo que es el menos entendido. Pero lo vamos a ver en su momento. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Entonces podemos ver variaciones que tienen que ver con el día, quizás con los máximos solares, con la noche. Aquí podemos ver que quizás a esta hora es donde se alcanza la máxima radianza solar, ¿cierto? Y eso tiene un efecto en el campo geomagnético, o en el campo magnético que yo estoy midiendo.
Entonces, ¿cómo uno trata de restar un poco estas variaciones temporales que nosotros tenemos acá cuando nosotros estamos en una campaña de magnetismo? Ya, ustedes saben que además de restar el modelo teórico, tenemos una función que depende del tiempo y de la posición, ¿cierto? O sea, no es lo mismo medir en cierto lugar a tal hora que medir en el mismo lugar a una hora distinta porque la radiancia solar o puede haber habido algún factor externo que me altera el campo magnético y que no tiene nada que ver con lo que yo estoy explorando, ¿ya? Entonces lo que se suele hacer en las campañas, y esto ya es como prospección propiamente tal, es que siempre uno cuando comienza una campaña de magnetismo lo que tiene que hacer es dejar un magnetómetro base midiendo cada cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Existe, yo sé que lo más correcto, y lo vamos a ver más adelante, es que uno resta la base, lo vieron con la profe, uno resta la base, uno resta el IGRF y todo, pero si yo estoy muy cerca de mi base, si yo estoy haciendo una medición más o menos pequeña, muchas veces ni siquiera tengo que restar el modelo teórico, porque estoy tan cerca que al final el modelo teórico va a ser más o menos similar, ¿ya? Entonces, al menos la base va sí o sí, restar la base va sí o sí, pero quizás restar el modelo teórico dependiendo de lo que esté haciendo, de lo que esté buscando, etcétera. Quizás no siempre se hace, pero siempre es correcto hacerlo. Ya, no sé si se entiende. Entonces aquí nosotros tenemos un magnetómetro base, un magnetómetro móvil de una campaña que yo colaboré de una compañera tesista en la región de Atacama, exactamente cerca del Salar de Atacama, que tiene una zona de fallas estructurales bien importante y lo vamos a conversar, de hecho en la clase hay una figura de eso. Y lo que hacíamos nosotros todos los días antes de salir con un magnetómetro, que era una mochilita, a medir y caminar por desierto, era todas las mañanas había que dejar instalado el magnetómetro azul. Y en rojo está el mismo periodo donde nosotros estábamos midiendo en campo, es decir, donde nosotros estábamos caminando efectivamente en los puntos que nosotros habíamos, o que en este caso mi compañera había predefinido para realizar la campaña. Ya esto podía estar a 5 kilómetros de la base, 6 kilómetros, y en el fondo, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que decir, yo tengo un dato que está en posición y tiempo, ¿cierto? El campo magnético depende de la posición y el tiempo, y le quiero restar la dependencia temporal. Entonces, tengo que interpolar la base, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la interpolación que vimos en la clase pasada? Y así yo puedo tener en qué momento que yo medí en campo, cuánto valía la variación temporal del campo magnético, pues la resto. En el fondo, aquí tenemos un perfil que es de hecho del mismo día, y podemos ver cómo parte de la señal que yo estaba midiendo tenía que ver con una variación temporal y no con una variación posicional, que en el fondo es lo que a mí me podría ayudar a descubrir qué hay abajo, ¿cierto? Entonces yo al hacer la resta me quedo con una señal que varía harto. En el fondo aquí nosotros incluso podríamos decir, oh, mira, en el azul aquí había un dipolo, aquí podría haber algo. Pero al hacer la resta nos damos cuenta de que no había nada, sino que simplemente tenía que ver con una variación del campo magnético temporal. Y por eso es tan importante hacer la resta de la base y por eso se trabaja así, ¿ya? Entonces uno trabaja después con unos datos corregidos, así como trabajamos con datos corregidos de la gravedad para decir cosas, uno trabaja con datos corregidos de magnetismo. ¿Alguna duda con esto? Aquí yo creo que me surge una pregunta que es algo que yo les dije, que en el fondo yo les dije que había que interpolar la base. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver que a diferencia del magnetómetro móvil, generalmente son el mismo equipo, ¿ya? No hay mucha diferencia. El que yo llevaba en la mochila era exactamente el mismo equipo que estaba midiendo en la cabaña, que es la que usábamos de base. Uno puede programarlo para que tome muestras cada cierto tiempo.
Entonces uno podría decir como, ¿para qué interpolo y no mejor tomo datos cada 30 segundos o cada 5 segundos y así después no tengo que interpolar porque independiente de cuándo, la hora que yo esté midiendo voy a tener como el segundo exacto, ¿cierto? Y eso nos vuelve a otro problema de las campañas cuando uno lo hace como en la realidad y deja de ser tan teórico, y es que estos equipos tienen una memoria limitada quizás. Entonces si yo guardo tanta información, quizás hay un periodo que no me alcanza a grabar porque la memoria va a estar llena. De hecho, uno siempre tiene que cerciorarse de esas cosas que parecen ser algo súper obvias, pero en terreno cuando no son obvias uno pierde un día de mediciones. O el mismo hecho de la batería. Aquí había un magnetómetro que estaba prendido todo el día y mientras más muestras tomaba, más pierde batería. En cambio, cuando uno está con el magnetómetro móvil, lo prende y lo apaga solamente para hacer la caminata de los perfiles. Entonces, eso podría ser una explicación de por qué entonces yo quizás no tomo con tanta, ¿cómo decirlo?, con tanta fineza o con una frecuencia de muestreo tan alta en la base. Porque tiene que ver con razones prácticas, como que en el fondo aquí yo le estoy diciendo como cosas que pasan en la realidad que uno no se, uno ve muchos datos acá, pero al final estos son instrumentos con batería y memoria limitada. Y ahí uno tiene que empezar como a salirse un poquito de las cosas tan teóricas y ser un poquito más práctico. Entonces, ¿cómo se hacen las mediciones? Como ya les dije, el CERN tiene unos grandes mapas magnéticos, ¿cierto? Pero en el fondo eso es gracias al aeromagnetismo, que ustedes lo vieron en clases, que de hecho hay un video de cómo se realiza, pero en el fondo nosotros tenemos aviones que realizan líneas y que están midiendo el campo magnético, por así decirlo, y se hace una pequeña corrección tanto por velocidad del avión como por altura, y uno tiene más o menos a escala regional mapas, y es algo súper barato de hacer, y es el primer paso, tal y como les dijo Laura, para una exploración importante en la minera, o sea, lo que uno siempre toma, o una minera, o si yo soy una persona que trabaja en exploración minera y quiero ir a un lugar nuevo, lo primero que hago es ver un mapa magnético y decir como, bueno, ¿dónde podría haber una exploración y hacer exploraciones más chicas? El problema es que, como ustedes saben, como el campo magnético cambia tanto en el tiempo, tenemos que tener muy claros cuándo se hizo las mediciones para después hacer las correcciones o tratar de cuando yo tome mis datos ahora el 2018, el 2021 van a ser bien distintos a los que podría tomar en 1970, 80, 90, que es cuando se realizaron la mayoría de vuelos aeromagnéticos del CERN. Entonces ahí en general los software geofísicos apañan harto y cuando uno les da la fecha y todo, estos mapas tienen la declinación, la inclinación, entonces uno puede hacer las transformaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? También, paréntesis, también lo que uno puede hacer, y de hecho se hace mucho, es que como uno toma datos puntuales, que a lo que hablamos en la clase pasada, uno está tomando una grilla más fina de la que está tomando la medición del avión, obviamente. Entonces lo que uno puede hacer es como tomar esta cuestión que es como grande, que tiene menos detalle, poner mis datos que tienen mucho más detalle, hacer unas correcciones de línea base con mis datos nuevos de los datos aeromagnéticos, y a lo mejor yo no prospecté toda el área, pero con mi información un poquito de mayor definición puedo ver otras cosas. Entonces yo puedo juntar como bases de datos. ¿Ya? Que es muy distinto a cuando uno trabajaba con bases de datos antiguas de gravedad. ¿Por qué? Porque el campo de gravedad de la Tierra no ha variado mucho en los últimos millones de años, ¿cierto? Porque tiene que ver con la masa de la Tierra, pero el campo magnético sí está variando. Entonces es súper importante como para juntar información de datos, la fecha. De hecho, ustedes saben que cada vez que ustedes ven un mapa geológico, por ejemplo, aparte de la escala, aparte del norte, muchas veces también está como la inclinación o la declinación del campo magnético. ¿Ya? Entonces lo que uno hace siempre es medir la base, después uno va con un magnetómetro Fluxgate, que en el fondo son unas cuestiones así, y mide,
y después tenemos que hacer el procesamiento, que en el fondo es la anomalía de campo total, va a ser la corrección de mi dato móvil, que ya fue corregido por tiempo, por eso como que está así, menos el campo magnético teórico. Y así yo obtengo la anomalía. En el fondo, tanto en gravedad como en magnetismo uno trabaja con anomalía, es decir, yo le saco toda la información al dato de las cosas que ya sé, del tiempo, del modelo teórico, del geodínamo, y me quedo con algo que yo no puedo explicar. Y esa anomalía yo la intento explicar como un cuerpo magnetizado. Lo mismo pasaba en gravedad. Yo lo corregía por aire libre, lo corregía en el fondo del dato, le sacaba toda la información que yo sabía, y después me queda una residual que yo no tengo cómo explicar, y le intento explicar como que hay un objeto debajo. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, en general el magnetismo, cuando ustedes vean sus artículos, muy pocos artículos van a hacer inversiones del campo magnético. Esas inversiones que yo les decía que eran estos modelos físico-matemáticos donde uno no ajustaba los parámetros a mano, como en la modelación directa, sino que salía información después de un programa que uno metía ciertos parámetros. ¿Ya? Y eso tiene que ver con que, ya les dije, es como bien difícil por la susceptibilidad magnética, por varios factores hacer esas inversiones. De hecho, también hay que invertir como en 3 direcciones, lo que hace que la cosa igual se ponga un poco más difícil. Y de hecho, si ustedes tienen algún artículo que trate de alguna metodología de inversión, traten de fijarse más allá en el tipo como de, no sé, operador que esté suavizando la inversión, entre comillas, o el modelo final, en la interpretación que ellos le dan. Ya con eso, porque ya les dije que la inversión escapa al alcance de este curso. Entonces, lo que uno hace para interpretar el dato magnético sin necesariamente hacer una modelación directa o una modelación inversa es a través de los filtros, ¿ya? Son mucho más utilizados los filtros en magnetismo que en gravedad, y en el fondo tienen que ver con que yo a los datos, bueno, ¿qué es filtrar? Ustedes saben que es pasar, por ejemplo, si yo filtro una señal sismológica, yo puedo eliminar alta frecuencia o eliminar baja frecuencia y quedarme con alguna de las informaciones. Y para hacer eso yo tengo que pasarme del mundo del tiempo, en el caso de los sismogramas, al mundo de Fourier. Y aquí nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a tener que pasarnos como al espectro de las frecuencias, pero espaciales, ¿ya? Es como más o menos lo mismo. Aquí tenemos un filtro que se llama continuidad analítica, y tiene que ver con que en el fondo yo imagino que estoy subiendo en altura, de hecho aquí pueden ver que estoy subiendo en altura y cómo se van a ver los datos a medida que yo subo, ¿ya? ¿Y de qué me sirve eso? ¿A alguien se le ocurre qué pasa cuando yo hago una medición a 100 metros o a 500 metros sobre la Tierra a hacerlo directamente en la superficie? Aquí voy a tener abierto el chat. ¿De qué creen que me puede servir imaginar que yo estoy tomando datos lejos o cerca de la superficie? De hecho, por ejemplo, aquí está. Aquí tenemos el filtro cuando esta es una grilla magnética y que yo en el fondo la estoy mirando como si estuviera a 10 metros. Imagínense aquí cuando lo estoy mirando como si estuviera a 100 metros. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? ¿Sí? Chiquillas, chiquillos, la mitad de ustedes tiene artículos de magnetismo. Se tienen que pillar con esto. Necesito saber si ustedes
¿Son capaces de ver la diferencia entre estas dos figuras? ¿Son capaces de ver la diferencia? ¿Existe diferencia? ¿Sí? ¿No? No sé, a ver, ¿quién está? Gabriel Peña dice, los valores de gravedad son mayores. Y yo incluso quiero que ignores los valores de gravedad. Imaginemos que tenemos como la escala fijada. ¿Qué pasa simplemente con la figura? ¿Qué pasa con los dipolos? ¿Qué pasa con los tamaños de las cosas que se ven? Como ese nivel de descripción. Como, ¿ven alguna diferencia en eso? O sea, incluso como que saquémonos de los valores incluso, como de la figura. ¿Cuáles son las diferencias? Como si fuéramos, si yo les dijera, encuentre las 7 diferencias entre el gráfico de arriba y el gráfico de abajo. Yoseani dice que se ven más en general en distancias más grandes. ¿Quieres decir que se ve menos detalle a medida que estamos más lejos, o no? Sí, eso. Tienen que ser un poquito más certeros, entre comillas, no te estoy criticando ni nada, pero en la presentación, cuando les toque, tienen que ser un poquito más certeros con el uso del lenguaje. ¿Ya? Nosotros les vamos a entender, pero hay que ser un poquito más certeros y tienes razón, Yoseani, en el fondo se ve como menos detalle. Entonces, a lo mejor hay cosas que yo voy a ver en superficie que si yo estoy más lejos no voy a ver como cosas que son mucho más grandes. Entonces nosotros hablamos de objetos de gran longitud de onda, porque acuérdense que ya como que nos pasamos al mundo de las frecuencias y de los periodos y de las ondas. Entonces vemos objetos de gran longitud de onda y cuando estamos cerca nosotros vemos objetos de pequeña longitud de onda, que lo vamos a volver a conversar en las inversiones, pero en el fondo aquí podemos ver que hay estructuras grandes que me están generando cierto dipolo, pero nosotros si nos acercamos un poquito más podemos ver un poco más de detalle. Entonces obviamente los objetos de gran longitud de onda son obviamente grandes y quizás están más profundos, y los objetos de pequeña longitud de onda son más pequeños y quizás están más superficiales, ¿ya? Y en el fondo esa es harta información que nosotros podemos extraer, ¿cierto? O sea, no deja de ser como encontrar estructuras regionales que a lo mejor yo voy a identificar como el efecto cuenca cordillera, por ejemplo, o de un Plutón o un intrusivo. Y en verdad yo sé que existe eso porque es parte, no sé, de la subducción, por ejemplo. Pero a mí me interesa la exploración, los detalles. Entonces yo así puedo saber que a lo mejor no me interesa ver ciertas cosas que son regionales y me interesa ver algo local, o viceversa. Por eso los vuelos aeromagnéticos en general me sirven para ver como cosas a grandes rasgos, como bien generales, y lo que se va a hacer, siempre se toma eso como referencia, y después uno va y realiza campañas para ver más detalle, ¿ya? Y de hecho, hoy en día, y no como hace 50 años, existen satélites que están midiendo el campo geomagnético y que tienen una mayor longitud de onda aún mayor que los vuelos aeromagnéticos. Entonces como que ahí van como en escala. Si yo estoy en un satélite veo cosas que son muy grandes. Si estoy en un avión veo cosas que son como grandes, y si estoy en superficie veo cosas que son muy chiquititas, ¿sí? Y tiene que ver con la longitud de onda de los objetos, que es algo que vamos a volver a conversar en un artículo que vimos el año pasado, donde uno de sus compañeros más grandes notó ciertas cosas un poco raras en su trabajo y lo criticó bastante bien. Entonces, ¿cómo se usan los filtros? Nuevamente aquí tenemos dos imágenes. Esta es de la misma campaña de los datos de magnetismo, es de la misma tesis, de hecho, donde fui forzado a ir a medir. Y estábamos en San Pedro de Atacama, ¿cierto? Yo les dije que se hacían estas líneas, el punto negro donde se realizaron las campañas de medición. Ah, no, son las fallas. Y aquí hay un filtro que se llama derivada direccional. En el fondo yo estoy sacando la derivada en una dirección. Estoy viendo cuánto varía el campo geomagnético, no sé, en la dirección norte
Entonces, ¿cuánta variación existe cuando yo me voy moviendo hacia el norte por kilómetro, o un filtro que en el fondo saca una derivada direccional hacia el este? ¿Ya? No sé si se entiende lo que hace el filtro, pero en el fondo, al sacar una derivada, lo que yo estoy haciendo es un filtro pasa alto en el fondo, y me permite ver qué es una derivada. Una derivada, en el fondo, es una pequeña variación en el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, la velocidad es un dx partido un dt, ¿cierto? Entonces, es cuánto, como a medida que yo me muevo, o cómo cambia la posición a medida que pasa el tiempo, mejor dicho, ¿sí? Entonces, un filtro en derivada direccional en el fondo me va a indicar qué tan fuertes son los cambios del campo magnético que yo medí en una dirección. ¿Y ustedes creen que eso me va a ayudar a ver estructuras de alta frecuencia o estructuras de baja frecuencia? ¿Estructuras grandes o estructuras pequeñas? Si yo estoy viendo como las diferencias hacia los lados. ¿De qué voy a ver más? No sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo. ¿No? En una derivada direccional, en el fondo, estoy viendo qué tanto se parece un píxel al otro píxel en una dirección. ¿Cierto? Entonces, spoiler me permite ver quizás cosas que son un poquito más pequeñas y son más superficiales. Porque si tengo un objeto grande abajo que me esté generando una anomalía, como vieron, si yo me muevo, tengo como un gradiente. No tengo cosas como tan rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, ¿cierto? Tendría algo como más rojo, que va variando hacia algo azul. Pero al sacar una derivada, veo las diferencias, ¿sí? Bueno, ¿a qué viene todo esto? Que gracias a un filtro de derivada direccional, nosotros podemos ver que existen zonas donde veo mucho cambio entre azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, ¿ya? Eso quiere decir que en el fondo existiría como una diferencia litológica súper importante, que me daría una señal magnética distinta. ¿Y cómo puedo explicar yo una diferencia litológica, por ejemplo, en una zona en Chile? Y de hecho aquí lo hace. En el fondo correlaciona estas diferencias o estas grandes variaciones del campo geomagnético a cortas distancias, que en el fondo identifica como un cambio litológico, que son cosas superficiales, a fallas. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿No se entiende? Recuerden que esto es para ayudarles a interpretar sus artículos científicos. Ese es el objetivo de las clases. ¿Se entiende o no? ¿Aló? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Entonces, en general, los datos de magnetismo suelen ser muy interpretados. Existen estos que se llaman filtros, así como existen filtros en magnetismo, también existen filtros en gravedad, pero en general la gravedad es mucho más fácil de realizar inversiones y modelaciones directas y todo, y tiene que ver con que el campo magnético tiene algunas dificultades. ¿Ya? Entonces, aquí quizás yo no dije que hay un objeto, yo no dije qué tipo de objeto era, pero sí me permitió identificar ciertas variaciones que yo las puedo complementar con información geológica y poder dar alguna explicación, ¿ya? Que ese es otro de las cosas importantes para sus artículos científicos, que como saben, la geofísica por sí misma no puede decir mucho, porque son modelos físicos matemáticos en general,
Entonces necesitamos complementar el dato geofísico con otro tipo de información, geoquímico, geológico, estratigráfico, etc. Petrológico, de aguas. Y eso también es algo que ustedes tienen que tratar de fijarse en sus artículos científicos. Entonces, por ejemplo, en uno de los artículos del primer ciclo del año pasado, había un artículo que hablaba sobre vuelos aeromagnéticos para buscar cobre en Chile. ¿Ya? Hay algunos más o menos parecidos este año, pero es distinto. Y lo que hicieron fue tomar un perfil y modelarlo. ¿Ya? Es decir, trataron de ver su dato observado, ¿sí? Que es el negrito, y el calculado, que es la línea un poco más fina. ¿Ya? Aquí estamos en una época donde no se usaban mucho los colores lamentablemente, pero... entonces lo que... no me acuerdo bien quién era, pero él criticaba mucho esto, o tenía muchas dudas con esto, porque decía, mira, en el fondo él está interpretando estos grandes yacimientos, Quebrada Blanca, ¿cierto? O interpreta grandes cuerpos cristalizados de algunos volcanes o cámaras magmáticas, en este caso el volcán Miño, el volcán Irruputanca, y la Quebrada Blanca, digamos, era un yacimiento que explotaba, ¿ya? Entonces, él decía, yo no entiendo por qué, si el perfil tiene tantas oscilaciones, él solamente interpreta como estas, y tiene estos cuerpos arriba que no dicen qué son, en el fondo. No sé si ustedes ven eso, como que en el fondo hay una interpretación sobre esto, una interpretación sobre esto, una interpretación sobre esto, pero existen estos objetos con líneas y con inclinaciones magnéticas bien raras, eh, y él no entendía qué eran. ¿Ustedes se lo imaginan qué pueden ser? Entonces, en el fondo él dijo, tengo objetos que están magnetizados, que fueron inducidos por un campo magnético terrestre que tiene una declinación de, en este caso, una inclinación de -20, ¿cierto? Y lo podemos ver ahí. Y eso interactúa con el campo geomagnético y se ve una señal así. Pero ¿por qué él tiene estos otros objetos arriba? ¿O les parece raro que en el fondo él interprete ciertos lugares de la curva y otros no? No sé. Es un poco esa es la consulta, y esa era la consulta que me hizo su compañero mayor, digamos, de carrera. No sé si ustedes lo notan un poco raro. ¿Lo notan raro? Sería como la primera pregunta. Igual, este tipo de preguntas es el que nosotros hacemos en sus presentaciones. Entonces, sería bueno que quizás practicaran ahora diciendo cosas. O encuentran súper normal que él haya interpretado estos objetos con una inclinación de un campo magnético en el último periodo de tiempo geológico y que arriba tuviera como cosas raras. ¿Aló? ¿No?
Entonces, bueno, ya les comenté un poco lo raro que se veía, que en el fondo él decía que esto correspondía a un volcán, esto correspondía a un yacimiento, esto correspondía a otro volcán. Y en el fondo él quería explotar Quebrada Blanca, ¿cierto? Y en el fondo, el único objetivo de estos cuerpos arriba que tienen cualquier orientación de inclinación, que deben tener cualquier valor de susceptibilidad, en el fondo él los pone netamente para ajustar las curvas, o ajustar las cosas que él no quiere interpretar. ¿Para qué? Para tener un modelo un poquito mejor ajustado. ¿Ya? Entonces es un poco lo que conversábamos con la esfera, y que en el fondo a lo mejor ajustar solo por ajustar podría ser un poquito discutible. ¿Ya? Entonces él puso estos objetos que tenían una magnetización rara y que él asumía que eran eh, de otro periodo geológico, ¿cierto? Que quedaron ahí arriba. Posibles zonas de attachment en el fondo son posibles zonas de falla, entonces hay cosas que quedaron expuestas hacia arriba, digamos, que eran más antiguas, y por eso él no le importa mucho interpretarlo de arriba, porque en el fondo él interpreta las cosas de gran longitud de onda. Y las cosas de gran longitud de onda, él las interpreta bastante bien y con bastante rigurosidad, pero a él no le importa interpretar las cosas de baja longitud de onda u objetos más pequeños, porque esos no son importantes o no fueron su target para esta exploración. A él le importaban las cosas de gran longitud de onda que él encontrara, y por lo tanto esas las trató de modelar lo mejor posible, y netamente para lograr un mejor ajuste, que es como un poco lo que yo a veces les digo. Hay a veces como no sé si una deformación, pero tratar de lograr como un mejor ajuste como porque sí, y en el fondo era tratar de ajustar estos objetos de corta longitud de onda que en el fondo a él no le importaban. Pero los tuvo que poner igual para que el modelo se viera un poquito mejor ajustado. Entonces eso es un poquito algo criticable, ¿o no? Sí, ¿no? Gabriel dice, sí, es algo un poco criticable, ¿cierto? Entonces, eh, también sean bastante críticos en eso, como que ya lo hemos visto, lo vamos a volver hoy día, que tienen que hacer otra modelación directa de un modelo magnético, pero al final quizás a veces se pierde el foco de, a lo mejor este trabajo estaba súper bien, y él podría haber filtrado estas longitudes de onda y haberse quedado y tratar de ajustar solamente este grande. No lo hizo y puso objetos que lo más probable es que ni siquiera existieran en la realidad arriba para justificar que tenía un buen ajuste. Entonces, hay como que a veces quizás mejor ser más honesto y decir, esta parte no la pude ajustar, porque no es algo que a mí me interesa. En vez de decir, logré un súper buen ajuste, pero con cosas que quizás no existían. Su interpretación puede estar correcta en lo que él está buscando, ¿cierto? Cosa grande. Pero ¿era necesario esto? Discutible, ¿ya? Y quiero que sea como ese como el enfoque crítico que nosotros buscamos que ustedes logren tener. Como el compañero suyo lo único que dijo fue como no entiendo esta figura porque ¿por qué aparecen flechas para todos lados? Y en el fondo me dicen que la inclinación era de cierta forma, ¿cierto? ¿Y por qué tengo objetos como con flechas para todos lados y son chicos? ¿Y qué están ajustando? ¿Y por qué están ajustando? Obviamente no vamos a pedir una explicación tan elaborada como la que le estoy diciendo yo, que también es una suposición, que también es criticable lo que yo estoy diciendo, eh, pero sí logramos llegar como a esa conclusión con las dudas de su compañero. Y quiero que un poco se fijen en eso porque eh, es parte de la crítica que nosotros buscamos. Entonces, antes de ver el enlace de Collabority, que no sé si alguna o alguno ya pudo meterse, y recuerden que tienen que entrar con la cuenta institucional, y vamos a ver que hay que pasar 3 archivos de texto a la carpeta temporal, por si alguno o alguna tiene que irse. Estos son tips para tanto para su escritura del resumen crítico como para su presentación, ¿ya?
son tips para en lo que tienen que enfocarse, en lo que a nosotros nos interesa que ustedes dominen, en las cosas que nosotros probablemente les vamos a preguntar, ¿ya? Como premio por haber venido hoy día. Entonces, lo central en la lectura crítica es que nosotros siempre vamos a estar interesados en que ustedes entiendan el parámetro físico y cómo se interpreta lo que están buscando. En el caso de los artículos de gravedad, ¿cuál es el parámetro físico más importante que nosotros buscamos? Gianfranco dice la densidad. Exactamente. Y en el caso del magnetismo, ¿cuál es el parámetro físico más importante que nosotros buscamos? Que lo acabamos de ver ahora. El parámetro físico en el magnetismo es la susceptibilidad magnética, ¿cierto? Entonces, eso es como la base, lo que tiene que quedarles claro. Y el cómo se interpreta ese parámetro físico, o cómo se complementa la interpretación de ese parámetro físico con otras cosas, ¿ya? Entonces, por eso puse al centro que al final lo que buscamos es que entiendan el parámetro físico más importante de cada método. Por eso dimos tanto de la densidad y tratamos de hacer énfasis en la susceptibilidad magnética, ¿ya? Primera cosa. Aquí hay otro tip que tiene que ver con no enfocarse muchas veces en las inversiones. Con esto quiere decir, no es que no lo lean o que no intenten entenderlo, pero muchas veces se pierde el foco de tratar de entender la interpretación o de entender cómo funciona el parámetro físico con las inversiones que muchas veces son software, programas, son grillas, son un ajuste no lineal, son un método bayesiano, son un etcétera, 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 que escapa a los alcances del curso. Si tienen alguna duda con eso, no duden en preguntarlo vía mail, ¿cierto? Pero en el fondo no es algo que les vamos a preguntar y lo que estemos interesados que ustedes comprendan del artículo, ¿ya? Y tampoco se enfoquen en un método desconocido porque pasa mucho que en algunos artículos, si bien tratamos de que fuera solo magnético, solo gravedad y magnético, hay algunas que igual se va con otro método sí o sí, ¿ya? Y eso tiene que ver con la incapacidad de los métodos geofísicos para decir respuestas por sí solas, ¿ya? Que otra cosa que ustedes tienen que tener ojo para la crítica. Entonces, si por ejemplo le aparece un método electromagnético, o le aparece algo sísmico, o les aparece GPR, no se preocupen en no entenderlo, no entenderlo. No es algo como importante, sino que a lo mejor entiendan un poco cómo se interpreta, y si es un método que vamos a ver, lo vamos a evaluar más adelante, y si no, como en GPR, no se preocupen y pregúntenlo nomás. Pero no se enfoquen en entender, no sé, el transiente electromagnético que yo no entiendo dónde salió y este era un paper de gravedad. No se pierdan en eso, digamos, como que... otra cosa que tienen que tener importante es que, como ya les he comentado y lo he dicho como 5 o 6 veces en esta clase, es que la geofísica por sí sola muchas veces es incapaz de dar una respuesta. ¿Por qué? Porque existen modelos infinitos en los problemas físico-matemáticos que modela la geofísica. Obviamente tienen algunas restricciones, ¿cierto? Restricciones geológicas, pero igual da muchas soluciones. Entonces, en general, y un buen tip para fijarse en qué tan bueno quizás el artículo o una forma de criticarlo es, ¿qué otra información tienen? Así como yo les mostré la derivada, la derivada direccional de una medición magnética que la correlacionaron con fallas, ¿cómo correlacionan la información que yo ya sé de la zona con el resultado de mi método geofísico? ¿Ya? Eh, y ahí también hay que ser bien criticones respecto a cuánta información puedo efectivamente extraer de mi método geofísico y qué información no pude extraer y la tengo que complementar. Nuevamente, la geofísica no se trata muchas veces de dar una única respuesta y que sea correcta,
sino que se trata de dar ciertos lineamientos, ciertos parámetros que me ayuden en la interpretación completa de una zona, y por eso, de hecho, después de la geofísica viene la geoquímica, a tomar muestras si estoy en una zona para ver la mineralización, o después viene un sondaje para ver si efectivamente era lo correcto, ¿cierto? No nos quedamos solamente con la geofísica. Entonces ahí también tienen que ser ojo, ahí también creo que tienen que tener mucho ojo respecto a los objetivos del estudio, si en el fondo el objetivo del estudio era hacer mediciones gravimétricas para encontrar algo, y finalmente encuentran ese algo, pero con pura información que no era de la gravedad, claramente en el fondo quisieron decir como no funcionó lo que buscábamos con el método, así que para decir algo que tenía que ver con los objetivos, tuvimos que complementar con otra información. Ya, también sean ojos con, muchas veces estos artículos tienen un objetivo y hay dos opciones. O en las conclusiones no mencionan el objetivo o pierden completamente el foco del objetivo y pasa, o cumplen el objetivo, pero no a través de la forma que ellos dijeron que lo iban a hacer. Ya, también es una forma como de criticarlo. Generalmente vean bien los objetivos y las conclusiones, y una buena forma de criticar ahí es, el objetivo de este era esto, pero al final esto no tenía nada que ver con lo que concluyeron quizá, o nunca cumplieron el objetivo. Entonces, sean bien críticos, pero todas sus críticas que sean argumentadas, no sean como, es que la escala de colores no me gustó. Es que, sino como en el fondo quizás la escala de colores no fue la más adecuada para la interpretación que él dio, porque no se ven las variaciones tan significativas como él las describe en el texto. Muchas veces pasa mucho que uno pone una imagen, uno lee el texto y dice, oye, pero lo que dice el texto no es lo que se ve en la imagen. Entonces ahí también hay otro tip, y que tengan mucho ojo con las imágenes y su interpretación. Obviamente lo que más van a poner en sus presentaciones van a ser imágenes, ¿ya? Y ustedes tienen que estar, a ver, no sé si es que tienen que entender la imagen a cabalidad, tienen que entender cómo la están interpretando al menos los autores y ser capaces de quizás criticarlo, ¿ya? Cualquier imagen que ustedes pongan en la presentación también les puede ser preguntada respecto a eso, y les podemos preguntar quizás otra cosa, pero de la misma imagen, ¿ya? Así que tengan ojo con las imágenes, o al menos tener cierto dominio sobre las imágenes que ustedes van a poner en la presentación, y también tener claro cuándo no entendieron algo, porque es súper válido decir, aquí dijeron esto en esta parte, pero esta parte no la entendí. Y es súper válido decirlo, y no empezar como a tratar de seguir o tomar la idea del autor, o decir como, aquí yo estoy en desacuerdo con el autor, por esto, pero no tengo muchas más herramientas físicas, matemáticas, o herramientas geofísicas, o herramientas geológicas para criticarlo, pero creo que no estoy de acuerdo. Eso también es válido, ¿ya? Entonces, todas esas cosas nosotros nos vamos a fijar tanto en su resumen crítico como en las presentaciones y en el cómo ustedes van a responder a nuestras preguntas, que van a ser súper buenas. O sea, no van a ser con maldad, a eso voy. ¿Ya? Una consulta, Sí. pero el hecho de que yo diga, por ejemplo, en la presentación, así como, no entendí este gráfico, eso va a ser súper honesto, pero no baja el puntaje. O sea, lo ideal es que tú nos hubieras preguntado si es que no lo entendías. Como que también esa es la gracia como de haber entregado los artículos, pero a lo que yo voy quizás no es necesariamente decir no entendí nada de la imagen, o en el texto dicen esto de la imagen, pero yo no lo veo claro. Eso también es quizás una forma de decirlo, o de esta imagen lo único que me quedó claro fue esto, pero esto no lo entendí. No sé si se entiende. Sí, sí, se No entiende. es como decir como no entiendo, ya, pero ¿qué no entiendes? O qué parte de lo que está escrito ahí no se entiende bien, o tú criticas que no es lo que dice, no sé si se entiende. Pero es válido decir como esta parte no la entendí, así como este compañero que les mostré el ejemplo. De hecho, él me hizo esa pregunta por mail y después lo discutimos en su presentación, tenía que ver con ese ajuste, y lo que él lo único decía es que era encuentro raro esto.
y pasamos del encuentro raro con nuestros correos a finalmente llegar a esas conclusiones. Pero él lo encontró raro. Entonces como que igual háganle caso a ese, lo encuentro raro, pero ojalá lo hagan antes de la presentación y no durante la presentación. No sé si se entiende. Porque antes de la presentación pueden preguntarnos a Laura y a mí, por correo, sin ningún problema. Y vamos a hacer todo lo posible para ayudarles a entender. Ya. Entonces, ya cada vez son menos, pero vamos hacia cómo trabajar los datos. Eso un poquito con, no sé si tienen alguna otra duda respecto a la lectura crítica. Entonces, el centro de la lectura crítica es que nosotros entendamos cómo se pueden interpretar los parámetros físicos de los métodos potenciales que hemos visto. O sea, la susceptibilidad magnética y la densidad. ¿Ya? Entonces, sí, dime. No, que le decía, ok, pero igual tenía una duda de que a lo que se refiere en la lectura tendremos que, con todo lo que nos dé esa lectura, tenemos que ser bastante críticos frente a lo que nos entrega, o sea, de todo como verle el porqué y lo que no nos calce. Al principio que estemos haciendo la lectura, ¿eso se lo consultamos o lo tenemos que exponer ese mismo día? No, la idea es que ustedes sean capaces de, si hay algo que ustedes no entiendan, algo que les genere duda, pregúntenlo. O sea, obvio que sí. Es muy difícil, yo creo que además en este curso que tenemos gente que tiene distintos niveles de conocimiento geocientífico, eh, es súper difícil entender un artículo de una. Hay muchas cosas que no se van a entender. Y nosotros lo sabemos, por eso queremos que tratar de instarlos a leerlo antes, a echarle una vuelta y no que lleguen con dudas a la presentación o en el resumen crítico. En general nosotros ya con el resumen nos damos cuenta si entendieron o no y ya llegamos con una idea a sus presentaciones, pero la idea es que pregunten a nosotros. Ah, ya, ya. ¿No? Para prepararnos en esta semana de receso y así tenés las Sí, preguntas. y de hecho ser crítico no necesariamente es estar en contra de lo que dice el autor, sino que ser crítico puede ser como, encuentro que esta parte está, está muy bien justificada, por esta razón y por esta razón. Eso también es una crítica. No sé, la crítica no tiene que ser como, en el fondo, como todo, o criticar lo malo o cosas raras, sino que las críticas no son buenas ni malas, sino que lo importante es la argumentación. A eso como que se enfoca. Ah, ya, ya entendí. ¿Sí? Muchas Acuérdense gracias. que en material docente está lo que debe contener su resumen crítico y los criterios que nosotros evaluamos en las presentaciones. Lo subimos la semana pasada, creo. Sí. Ya, súper. Entonces, yo sé que receso, si alguna o alguno quiere dejarme, no importa. Pero vamos a ver un poquito lo que puse en Collabority. ¿Ya? Que ustedes deberían... A ver. eh, este es... Ustedes deberían ver UCampus, ¿cierto? Sí, sí se ve. Entonces, en blog, yo tengo ahí códigos en Collabority. Y a los comentarios yo voy subiendo. El primero era de gravedad, que no pude cambiarlo. Pero ahí tenemos el de interpolación de la semana pasada y ahora tenemos el de magnetismo. Entonces, yo lo pincho ahí. Y en este caso no me dejó meterme. ¿Por qué? Porque yo estaba con la cuenta de la Universidad de Chile. Entonces, yo puedo cambiarme, tengo muchas cuentas de correo, puedo cambiarme a otra y si me meto a mi cuenta institucional, me va a dejar entrar. ¿Ven? Ahí estoy con mi cuenta institucional, UH. Ya lo dejé hecho para que solamente pudiera entrar gente de la universidad. Entonces, como ya les dije, lo que ustedes siempre tienen que hacer al llegar a este cuadernillo es archivo, guardar una copia en Drive. Porque así se les va a guardar a cada uno de ustedes en su carpeta Drive de la universidad este código y no van a modificar este. Porque si no van a empezar a modificar este, que es el mío. ¿Ya?
Entonces, la gracia de esto es que ya les dije, esto corre en GPU de Google. Corre en GPU de Google y el único problema que tiene, y que es algo que no he podido solucionar, es que yo generalmente tengo archivos donde tengo campaña o tengo base, y esos archivos hay que ponerlos acá, pero cada vez que yo me meto a esta página, los archivos se borran, o cada vez que yo lo corro o me salgo, se borra. ¿Ya? Entonces, como pueden ver aquí, RAM y disco que les da el servidor de Google. Entonces ustedes no tienen que instalar nada en sus computadores, y lo único sí es que yo en Ayudantía 4 le subí base día 1, datos día 1 y anomalía medida TXT. Y lo que ustedes tienen que hacer es, aquí donde está esta carpetita, y lo tienen que poner acá, porque son archivos que lee. Entonces, recordatorio, cuando se recicle el entorno o me vuelvo a meter, se borran los archivos. Por eso se los tengo que subir en material docente. ¿Sí? No sé si todas y todos estuvieron en la clase pasada, pero es más o menos lo que hicimos. Entonces la gracia de esto es que uno lo puede ir corriendo por partes, y yo tengo ahí escrito, y en el fondo es como mostrarle cómo se procesó estos datos. Eso es la idea un poco de lo que veamos ahora. Entonces en este código se realiza el procesamiento donde se resta la base, se grafica en planta y tienen que hacer una modelación directa de un dipolo con una esfera. Entonces uno lo puede ir corriendo por partes, entonces lo primero que voy a hacer es importar la librería. Listo. Entonces aquí yo voy a restar la base. Entonces aquí yo hago como, entre comillas, lo que uno está haciendo. Uno tiene una medición en el espacio, en mi campaña, en el punto donde yo estaba caminando, que tiene que ver con el campo magnético en ese lugar y en ese momento. Entonces la idea de restar la base es que le quite esa dependencia del momento en que yo estoy midiendo, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es, voy a borrar las imágenes porque spoiler. Entonces vamos a ver cómo se ve el dato de la base. Ya, entonces, como vieron en la presentación, existe una gran variación, al menos incluso día-noche, o de máxima radiancia solar, y son variaciones del campo magnético, y en este caso fueron medidas entre un poquito antes de las 12 y casi las 8, ¿ya? Y podemos ver alta frecuencia, pero también como que existe una tendencia, ¿o no? ¿La ven? ¿Sí? ¿No? Y pueden ver que fueron tomados, no sé, cada 30 minutos, por ejemplo. O cada 15 minutos. No están cada un segundo. ¿Sí? Entonces aquí yo cargué la base y la grafiqué. Entonces ahora lo que debemos hacer es que lo más probable es que yo en mis puntos de campaña medí a esta hora. A las, no sé, 12:45. Y a las 12:45 yo no tengo información. Porque yo tengo punto a la 1 y a las 12:30, por decir algo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear una función que me rellene los puntos vacíos. Y en el fondo vamos a tener que interpolar la base, ¿sí? Que es algo que vimos en la clase pasada. Entonces, en este caso vamos a hacer un ajuste polinomial. Es decir, vamos a ajustar un polinomio de grado 3. Y para eso vamos a ocupar el polyfit, que me crea un polinomio. Y aquí, en verdad, la gracia de estos programas es que están como hechos. Entonces, ustedes no tienen que quizás entrar a la librería del polyfit lo que hace, pero en el fondo me crea los coeficientes de ax cubo más x más bx cuadrado más cx más d igual 0. Un polinomio. Y me da los coeficientes de ese polinomio que mejor ajusta los datos. ¿Sí?
y fue un polinomio de grado 3. Y así ajusté, este es el dato observado de la base, y así ajusté o creé mi función que me ajusta la diurna. ¿Qué les parece el ajuste? ¿Está bien? ¿Mal? ¿Por qué lo ajusté así? Este cuadernillo también incluye preguntas. ¿Por qué usamos un polinomio de grado 3? ¿Qué pasa si cambio el grado del polinomio? Tengo que cambiar esta parte. Pero es algo que ustedes pueden hacer perfectamente. ¿A alguien se le ocurre por qué lo interpolé así? Si está súper mal ajustado, entre comillas. ¿No? Otra pregunta que podrían hacerse es ¿por qué no usamos las clases o la interpolación que nosotros usamos en la clase pasada? ¿Ya? Y en el fondo ustedes pueden ver que nuestros datos diarios tienen como mucho ruido. ¿Cierto? Tienen como varias spikes. Entonces, vamos a intentar hacerlo con lo de la clase pasada y lo que vamos a hacer es interpolar con el interpol 1D que vimos en la clase pasada. Pero aquí el ajuste no se ve porque ajustó la media móvil. Y en el fondo, cuando uno calcula el promedio móvil, ¿qué es lo que está haciendo? Aquí calculé entonces el promedio móvil de mis datos diurnos, con una ventana de 2 o 3 datos. Entonces cada 3 datos es una ventana y promedia. Cada 3 datos es una ventana y promedia. ¿Qué hace eso con los datos? Los suaviza, ¿cierto? Les quita la alta frecuencia. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Lo ven? ¿Aló? Entonces, si nosotros vemos, en el fondo filtramos esta alta frecuencia o estos peaks, podemos ver que no es tan descabellado intentar ajustar entonces con un polinomio de grado 3, ¿cierto? En el fondo a mí más que interpolar el dato, me interesa ver la tendencia del dato, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Aló? Estos son datos reales. Bueno, ya, suponiendo que están ahí y no tienen apagadas las cámaras y el micrófono y no están. Ahora vamos a trabajar con los datos de la grilla. Entonces vamos a cargar los datos y le vamos a quitar la base.
¿Y por qué necesitaba interpolarlo en el fondo? Tener la función que yo pueda restar en cada momento de que yo medí efectivamente la tendencia de los datos en el tiempo. ¿Para qué? Para quedarme solamente con una función que dependa de la posición. Lo más correcto también sería restar el modelo IGRF, ¿cierto? Pero como les dije, lo más probable es que en este caso, que tenemos pocos datos y que estábamos cerca, lo más probable es que aquí fuera un experimento netamente docente y estábamos tan cerca de la base que al final, si nosotros usáramos el IGRF sería casi igual, así que no es tan necesario restarlo en este caso. Entonces lo que tenemos que hacer es graficar. Vamos a tener datos que son latitud, longitud, o en este caso UTM este, UTM norte, que es un sistema de proyección, ¿cierto? Y vamos a tener el dato de gravedad. Y lo que tenemos que hacer es una grilla, que ya les dije que ese es uno de los motivos por el que no podemos seguir usando Excel. Y en el fondo tenemos que crear una grilla con filas con todos los X, columnas con todos los Y, y en cada punto de esa grilla nosotros tenemos que poner un valor de campo magnético. El problema es que yo no tengo tantos valores de campo magnético en mi nueva grilla, y por lo tanto tengo que interpolar, es decir, rellenar, igual que lo que vimos en la clase pasada, en esta forma, con el método cúbico, los espacios donde yo no tenía información, ¿cierto? Y después tengo que graficar eso como los mapas que veíamos recién. Latitud, longitud, en este caso X es el norte, es el este, X es norte-este, es un poco raro. Y vamos a ver cómo nos queda. Entonces aquí tenemos el norte, el este, estas son coordenadas UTM, por eso tienen ese número, y el campo magnético. Y tenemos la grilla de anomalía de campo total. Entonces, después lo que uno hace, está el código para que después le echen una mirada, después lo que uno hace es decir como, ¿sirve interpretar esta parte? No, a mí me interesan las zonas que son como dipolos, ¿cierto? A lo mejor este con este o este con este. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que yo puedo hacer es hacer un perfil, que lo marqué acá, y ver cómo se ve el dato. Entonces vamos a tomar el perfil y vamos a intentar ajustarlo con una modelación directa. Entonces lo vamos a modelar de manera directa con una esfera soterrada, donde tenemos que variar el radio, su profundidad, su susceptibilidad magnética y la inclinación y el valor del campo inductor. O en este caso, del campo de la Tierra, ¿cierto? Entonces ahí está mi modelo matemático y aquí importamos los datos del perfil. Y aquí nosotros ponemos los parámetros que tenemos que ir ajustando a mano, como lo hacíamos con gravedad, y vamos a ver cómo se ve. Entonces tenemos la modelación directa del perfil, lo estamos modelando con una esfera, y tenemos el perfil observado, y en rojo tenemos el modelado. Entonces, ¿qué pasa si yo cambio y pongo que estoy más profundo? 1000. Estaba demasiado profundo, ¿cierto? Entonces este es un objeto más superficial. Entonces 500 y podemos poner un radio más pequeño, 150. Va un poco mejor. Pero ¿qué es lo más importante? Nuevamente, ¿qué es lo que más me importa a mí para ajustar los modelos de magnetismo? Es el parámetro físico importante, que es la susceptibilidad.
Entonces lo que a mí me importa es, uno no interpreta la profundidad o el radio, sino que lo que más me ayuda a interpretar es el parámetro físico. ¿Por qué? Porque cada roca tiene una susceptibilidad magnética distinta. Entonces ahí cambia la susceptibilidad. Y podría ser 0,3. Vamos a ver cómo nos va. Y ahí tienen que jugar para encontrar el mejor ajuste. Y obviamente va a ser más de uno. ¿Ya? Entonces, este es un programa que les ayuda a ver cómo se trabajan en la realidad datos reales, que hay que interpolar. Siempre al final se termina interpolando la base. Como les dije, tiene que ver tanto con memoria, tiene que ver como con la batería incluso de los equipos, porque la base va a medir mucho más que la campaña, los puntos de campaña. Y cómo los voy restando. Quizás aquí ustedes podrían ver la grilla que pasaba si no lo hacemos con el M corregido. Lo pueden modificar y ver. Y finalmente cómo van ajustando por modelación directa. ¿Ya? Igual acá en la modelación directa es fácil saber que al menos la inclinación o el campo magnético tiene que ver con más o menos el que tenía la Tierra a esa latitud. Entonces igual es más fácil ajustar eso. Entonces al final lo más importante es la susceptibilidad magnética. Al igual que lo más importante en gravimetría era encontrar una densidad que se pueda interpretar. Porque nosotros estamos asumiendo que es una esfera, estamos asumiendo su profundidad, estamos asumiendo muchas de esas cosas, pero lo que nos importa es el parámetro físico de la susceptibilidad magnética. Espero se haya entendido un poco esto. La gracia de los códigos es que son 100% manipulables por ustedes, entonces si el día de mañana a alguien le pasa una base de datos o algo, pueden ocupar más o menos lo mismo, que es un poco la idea. Dejarles preparadas las cosas para su trabajo final. ¿Se acuerdan que hay un trabajo final donde tienen que hacer esto con datos reales? No sé si tienen alguna duda. Todos pudieron entrar al Collabority, que era nuevamente, era pinchar ahí y había que meter estos archivos ahí. Sí, no. No sé, a lo mejor me desconecté y nadie me dijo. ¿Alguna pregunta? Yo la verdad, o sea, por lo menos miro nomás y no pregunto tanto porque no soy, la verdad no entiendo mucho las cosas de computación. Por eso como que veo lo que haces paso a paso y después veo YouTube y algo así para poder guiarme y hacer esto más fluido, ¿no? Sí, claro, la idea de que yo les tenga los códigos hechos es un poco eso, que puedan hacer enter y como que digan como, ah, así se interpola, ah, Claro, así se claro, hace no, la si, grilla. si fuera así desde cero, yo de verdad no te diría que no cacharía ni una, pero igual, Sí, el por semestre eso, pasado los tenían que hacer de cero y no me funcionó mucho. Así que por eso este semestre tengo los códigos hechos para que los modifiquen, los vean, intenten ajustar la modelación. Ya vieron, ustedes pueden correr esto desde sus celulares, estoy seguro porque corren una GPU de Google, no les corren sus computadores. Ya, así que échenle una mirada a eso, pregunten por sus artículos. Como que todos los años nos movemos hacia alguno, porque el año pasado me acuerdo que los artículos eran como bien mineros, y este año son como bien de como Antártica y cambio climático y cosas, así que igual están como entretenidos. A nosotros nos entretiene mucho con Laura verlos presentar, así que esperamos con ansia verlos presentar. Así que lo dejamos hasta acá. ah, Pregunten, muchas gracias por la clase. pueden preguntar por el foro, pueden preguntar por correo. Es semana de receso, pero porfa no lo dejen para última hora. Es lo único que les voy a decir porque están en inglés los artículos científicos y eso ya es una dificultad extra. ¿Ya? Así que, chao, chao. Gracias a todas y a todos los que se conectaron. Chao, Y gracias. buena semana de receso. Chau, chau. Chao.